tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Qué gusto encontrarme con ustedes siempre a esta hora a través de Temas del Día. Acá revisamos aquellos temas que hasta este momento están siendo noticia tanto en nuestro continente como fuera de él. Y lo más importante, por supuesto, es que siempre pueda enlazarse con nosotros a través de nuestra pregunta del día. Soy Saraí, siempre un gusto estar acá con ustedes y acá nuestra pregunta, un tema del cual estamos hablando desde mediados de la mañana, precisamente tiene que ver con lo que ha sucedido en Eslovaquia. Último le ponemos, fue el momento en el que compartimos la pregunta, intento de magnicidio al primer ministro de Eslovaquia, Roberto Fico, electo con más del 23% de los votos, que abogaba además por la paz entre Rusia y Ucrania y denunció que Occidente eleva la tensión del conflicto, algunos de los elementos por los cuales es conocido el primer ministro. ¿Por qué y a quién, nos preguntamos, le convendría su posible asesinato? Su asesinato porque fue un intento directo de acabar con la vida del primer ministro. Es noticia en desarrollo, nos mantenemos al tanto del estado de salud de la autoridad. Sin embargo, ya nos preguntamos ello porque sin lugar a dudas se convierte en un atentado directamente con atisbos muy políticos, no solo para el país de manera interna, sino también para lo que sucede en la región. Le leemos al final de Temas del Día. También conversamos sobre lo que hoy de alguna manera recuerda el pueblo palestino. Miles de personas se movilizan en Cisjordania ocupada en conmemoración a los 76 años de la Nakba, este desastre o esta catástrofe que vivieron más de 700.000 palestinos cuando fueron directamente echados de sus tierras en rechazo a estas décadas de despojo en medio del genocidio israelí que lleva adelante pues este país en la Franja de Gaza. Los palestinos se refieren a la Nakba como la catástrofe en la que más de 70.000 ciudadanos fueron desplazados de manera forzada de sus hogares y sus tierras debido al establecimiento impuesto por los países de Europa y la comunidad internacional del Estado de Israel en tierras palestinas, recordemos, en 1948. En este sentido, los ciudadanos detendrán toda actividad durante 76 segundos en representación del número de años transcurridos desde el desplazamiento forzado. Tras la ocupación israelí, los ciudadanos palestinos se convirtieron en una comunidad de refugiados que ahora suma alrededor de 6 millones, la mayoría viviendo en campos de refugiados en Líbano, en Siria, Jordania y la Cisjordania ocupada. Desde Caracas también le contamos cómo se conmemoró esta fecha importante para el pueblo palestino. Nuestro corresponsal Roberto Hugo Presa nos cuenta. Adelante, Roberto. Este 15 de mayo se conmemora el Día por la Lucha del Pueblo Palestino y aquí en la cúspide del Guaraíra Repano en Caracas se ha izado una bandera, gigantesca bandera de Palestina que estará ondeando como un símbolo de lucha, de solidaridad por la lucha del pueblo palestino, como un reconocimiento al pueblo palestino que durante años ha sido objeto de una inmisericordia guerra por parte del ejército sionista de Israel. Estuvieron presentes la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, el embajador de Palestina en Venezuela y el secretario ejecutivo de ALBA TCP, Jorge Arriaza. Aquí se ha destacado que hace 76 años se declaró Israel declaró Estado sobre un territorio que no le pertenecía y que no le va a pertenecer jamás porque el pueblo de Palestina está dispuesto a luchar y defenderlo a toda costa. Dijo el señor Arriaza que este ha sido uno de los episodios más dramáticos de los últimos 76 años. Esta agresión, esta guerra, este genocidio que está ejecutando el ejército de Israel, que ha dejado 38.000 víctimas desde el pasado 7 de octubre. Se ha guardado un minuto de silencio para rendir tributo al noble pueblo palestino. También han dicho que unas 800.000 personas han sido expulsadas del territorio palestino. También se recordó que 35.000 palestinos fueron asesinados. De estos, 142 periodistas también murieron dando cobertura a esta guerra. 19.000 niños han quedado huérfanos producto de esta inmisericordia y guerra y más de 1 millón de personas están en riesgo de hambruna debido al bloqueo que mantienen, ya que no permiten que ingresen alimentos ni ayuda humanitaria, así como también medicinas. Hay solidaridad entonces, se ha reconocido la valentía, el estoicismo del pueblo palestino de luchar y mantener
su soberanía ante una agresión fuerte, una agresión mortal por parte del ejército sionista de Israel. Roberto Hugo Presa, Telesur, Caracas, Venezuela. Gracias, Roberto, por los detalles. Cuando se cumplen 222 días de genocidio constante que ejecuta Israel en la Franja de Gaza, reportan la cifra más alta de personas asesinadas de manera diaria en las últimas 24 horas, tiempo que sin duda alguna pues se considera un récord en la medida en que son más civiles asesinados. Son 82 los civiles palestinos asesinados. Durante este miércoles, 4 personas, por ejemplo, perdieron la vida y otros más resultaron heridos cuando un avión de combate israelí impactó sobre un hogar en la ciudad de Jabalia, al norte de la Franja de Gaza. También un niño fue asesinado por una ofensiva con misiles contra una casa en las cercanías del campo de refugiados de Bureij, mientras que varias comunidades como Al-Sabra, Al-Himal y Al-Salán fueron bombardeadas por la aviación de Tel Aviv. Hasta la fecha, el número de mártires, en su mayoría mujeres y niños, supera los 35.173 desde el pasado 7 de octubre. A esta hora les recordamos nuestra pregunta del día y le compartimos el video que circula a través de la red social X sobre el momento en el que fue atacado y al mismo tiempo detenido el presunto atacante del primer ministro de Eslovaquia. Intento de magnicidio a esta autoridad. Roberto Fico se encuentra en estos momentos con de alguna manera un pronóstico reservado precisamente por las heridas sufridas. Se escucharon 4 disparos. Electo con más del 23% en el año 2023, aboga por la paz entre Rusia y Ucrania y ha denunciado en varias ocasiones que Occidente eleva la tensión del conflicto, algunos de los elementos por los cuales es conocido el primer ministro más allá del ámbito político local. Nos preguntamos por qué y a quién convendría su asesinato. Les leemos al final de temas del día y también hablaremos del tema casi al finalizar nuestro programa. Mientras que en Latinoamérica, en el caso por ejemplo de Brasil, por otro lado Uruguay, están pues sufriendo las inclemencias de las constantes lluvias, inundaciones y muchas personas desplazadas de sus hogares. ¿Qué sucede en India? Las imágenes de nuestro espacio de hoy nos lleva hasta este lugar donde se atraviesa por una gran crisis por la falta de agua y es por ello que las personas en estas imágenes se preparan para llenar su bote y los contenedores que tienen a mano desde un camión cisterna que llega al lugar para abastecerse debido a la falta del vital líquido. Y a ello se le suma además las condiciones climáticas. Una gran ola de calor está haciendo estragos en este país y por supuesto hace la situación mucho más difícil. Parte de las consecuencias que vive el mundo hoy por el cambio climático. Con estas imágenes, una pausa, a la vuelta con más en temas del día. Regresamos precisamente con el tema que ya les adelantaba, consecuencias que veíamos en India por la sequía. Vamos a Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva llega este miércoles al estado de Río Grande del Sur. Recordemos que además de combatir las inclemencias por las inundaciones, también está combatiendo un montón de noticias falsas que surgen en relación con la gestión para cómo enfrentar precisamente lo que sucede en este lugar. Allí que busca acompañar directamente las labores luego del desastre climático que deja al menos a 149 personas fallecidas. El jefe de Estado fue recibido por el alcalde de Canoas, Jairo Jorge, quien afirmó que 150.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares en la ciudad. Al respecto, el mandatario aseguró que el gobierno federal ayudará a reconstruir las viviendas de las personas afectadas. Después de desembarcar en la base aérea de Canoas, Lula se dirigió a Sao Leopoldo, donde visitó un albergue para damnificados por las inundaciones antes de anunciar las nuevas medidas elaboradas por el Ejecutivo Federal.
panorama de lo que se vive allí. Ampliamos con nuestro corresponsal Nacho Lemus a esta hora para temas del día. Nacho, contigo. Saludos. El presidente Lula da Silva retornó al estado de Río Grande do Sul, afectado por los temporales que tuvieron lugar hace más de 2 semanas, y firmó una medida provisoria con una serie de medidas de apoyo a la población afectada por estas inundaciones. Hay cerca de 2 millones de personas que se vieron afectadas. Durante esta visita de Lula hubo una participación, una llegada hacia uno de los albergues donde se albergan las personas afectadas. Hay 77.000 personas que se encuentran en albergues en el estado de Río Grande do Sul en estos momentos. Entre estas medidas lanzadas por el presidente Lula, a través de la firma de una medida provisoria extraordinaria para el estado de Río Grande do Sul, se prevé la reconstrucción de las viviendas del 100% de las familias de menores recursos que se encajan en las primeras fases del programa habitacional Miña Casa, Miña Vida, tanto para regiones urbanas como para regiones rurales. También un pago de un subsidio de $1.000 para las familias que cuentan con o que se vieron afectadas por la destrucción de sus viviendas y que perdieron televisiones, heladeras, colchones y otros bienes, para que puedan recobrar todos estos bienes perdidos. Y también otro tipo de medidas como la retribución del impuesto de renta a toda la población de Río Grande do Sul, a todos los contribuyentes. Y esto entra en un paquete que también ya había anunciado el perdón de las deudas del Estado de Río Grande do Sul por 3 años, la suspensión de los pagos de deuda del Estado de Río Grande do Sul por 3 años con el Estado brasileño, entre otras medidas que ya se habían implementado para este Estado, con la entrega de recursos por parte del gobierno federal para la asistencia de las personas afectadas en principio, y luego también para la reconstrucción de las viviendas y toda la infraestructura dañada por estos temporales, que poco a poco con la reducción de las aguas muestran cuál es la situación real y cuáles serán las dificultades, todas las dificultades que tendrá este Estado para retomar su vida en los parámetros más normales posibles después de lo que se considera como el peor desastre ambiental de la historia de Brasil. Estudios. Gracias, querido Nacho. Sobre este mismo tema, también en el continente se ha movilizado para apoyar directamente a Brasil. Es el caso de lo decidido por parte del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, el cual autorizó el envío de ayuda humanitaria a la República Federativa de Brasil luego de las inundaciones y, por supuesto, los estragos, la pérdida de vida de 149 personas en el estado de Río Grande del Sur. Así lo decidió el ministro de Defensa, lo dio a conocer a través de Edmundo Novillo, el ministro, quien asegura que la ayuda será enviada el martes 21 de mayo desde Bolivia a partir del apoyo y la recolección llevada a cabo por diversas instituciones del Estado. También el ministro, que dijo, subraya que el presidente Luis Alberto Arce Catacora expresó a su homólogo brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, su solidaridad por la emergencia. Pues el ministro de Defensa recuerda que la situación que atraviesa el pueblo brasileño luego de las lluvias y las inundaciones son realmente catastróficas, y acá en imágenes pues el momento en el que se desarrolla este envío en el marco de esa solidaridad y hermandad que caracteriza a nuestros pueblos. Sobre todo en el marco de la complementariedad, en el marco de la reciprocidad y la solidaridad, como país boliviano y como pueblo boliviano, enviar ayuda humanitaria al hermano país de la República Federativa del Brasil. Luego de conocerse que, debido a las intensas lluvias que se han generado en el Brasil, se ha tenido muchas inundaciones, se ha tenido pérdidas de cultivos, afectación de viviendas e inclusive pérdida de vidas humanas que debemos lamentar. Vamos con información que nos comparten nuestros corresponsales a través de la plataforma X. Juan Carlos Bartolota desde Buenos Aires nos cuenta. El jefe de gabinete de Javier Milei da su informe mensual al Congreso por primera vez desde la asunción del nuevo gobierno. Nicolás Posse acusó a movimientos piqueteros de instaurar un sistema moderno de esclavitud.
ante denuncias impulsadas por el oficialismo, y acá muestra la imagen del momento en el que se realiza pues este informe mensual. Seguramente en nuestras siguientes ediciones ampliaremos información con Juan desde Buenos Aires. Seguimos revisando información a través de esta plataforma. Alek Yasinski desde Rusia nos dice: la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Ucrania, pero a pesar de las promesas después de 2 años de movilización forzada, fronteras cerradas y cientos de funerales diarios, Ucrania no está más cerca de la OTAN. Y acá nos detalla. Saludos desde Moscú, queridos amigos. Durante su visita a Ucrania, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, adelantó que OTAN dará pasos concretos en su cumbre de julio para incrementar su rol en la construcción de un ejército ucraniano capacitado y sólido, agregando la promesa de que en el momento en que se cumplan las condiciones y los aliados estén de acuerdo, la invitación de Ucrania y su adhesión a la alianza será rápida y fluida. Estamos trabajando incansablemente con nuestros aliados y socios para conseguir más defensa aérea y hacerlo rápido, dijo el jefe de la diplomacia norteamericana. La visita de Blinken a Kiev se produce menos de un mes después de que el Congreso aprobó un paquete de ayuda exterior varias veces aplazado, que incluía el desembolso de $60.000 millones para Ucrania, que se destinará en gran parte a reponer los mermados sistemas de artillería y de defensa antiaérea. La nueva ayuda ya está en camino, comunicó Blinken, asegurando además que parte de ella ya había llegado a Ucrania, y agregó que en los próximos días se entregará mucho más apoyo militar al campo de batalla en Ucrania. Pero la realidad es bastante diferente. Después de 2 años de movilización forzada, fronteras cerradas y cientos de funerales diarios, Ucrania no está más cerca de los criterios de la OTAN. Desde Moscú, para Telesur, Alek Yasinski. Vamos con más información en otro tema. Les cuento, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, fue herido de gravedad este miércoles al recibir varios disparos tras presidir una reunión del Consejo de Ministros en Handlovac. Así se dio a conocer, circularon videos e imágenes del momento. Acá está el momento en el que lo llevan directamente al auto luego de escucharse los 4 disparos. ¿Qué sucedía? El primer ministro salía de la reunión con su gabinete en la Casa de la Cultura, en este lugar, y se dirigió a las personas que estaban allí tras las vallas para saludar. Y en ese justo instante, una de las personas que se encontraba allí, el presunto agresor, que acá lo ven completamente detenido, decide sacar un arma y dispara al menos 4 veces. No se sabe finalmente cuántas fueron las heridas del primer ministro, y finalmente la Guardia de Seguridad lo lleva hasta el auto y a partir de ahí es trasladado a la institución sanitaria. La directora del hospital de la localidad de Banska Bystrica pues indicó que el jefe de gobierno fue tratado en la unidad de cirugía vascular antes de ser trasladado a un hospital en Bratislava. Hay imágenes también del momento en que es trasladado en helicóptero, y en esa oportunidad pues los encargados de su seguridad también colocaron una sábana blanca encima para que no se le pudiera ver directamente al primer ministro. Las autoridades allí también informaron que el autor de los disparos es un hombre de 71 años que fue detenido por la policía en las afueras de la Casa de la Cultura, donde desarrollaba esta reunión el primer ministro. Por su parte, la presidenta del país calificó el ataque como brutal e imprudente y deseó a Robert Fico fuerza para su recuperación. Las autoridades llamaron al pueblo a la calma y a no difundir noticias desinformativas, falsas, respecto al atentado contra Robert Fico. Vamos con más reacciones sobre el tema. Luego de este hecho, la presidenta de Eslovaquia, Zuzana Strapakova, pues también en la red social de X, así lo dijo, totalmente consternada por el brutal ataque de hoy contra el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que condeno en los términos más enérgicos posible. Le deseo mucha fuerza en este momento crítico y una pronta recuperación. Mi pensamiento también está con su familia y sus allegados. Otras de las reacciones que leemos a esta hora y que forman parte de las primeras que tuvieron lugar luego del ataque. Desde Cuba, Miguel Díaz-Canel, el presidente de la República, asegura: Cuba condena en los términos más enérgicos el atentado
contra la integridad física del primer ministro de la República Eslovaca, Robert Fico. Traslado a nombre del pueblo y gobierno cubanos nuestra solidaridad y deseos de pronta recuperación. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, afirma: condenamos el criminal y vil atentado contra el primer ministro de la República Eslovaca, Robert Fico, a quien traslado nuestros deseos de pronta recuperación y toda la solidaridad del gobierno y el pueblo de Cuba. También el presidente búlgaro, Rumen Radev, indica: Bulgaria condena enérgicamente el brutal ataque contra el primer ministro de Eslovaquia. Semejante violencia amenaza la estabilidad del proceso democrático en Europa y es absolutamente inaceptable. Oramos por la vida de Robert Fico. Otros elementos por los cuales también es conocido el primer ministro Robert Fico, por ejemplo, es conocido por su posición crítica frente a la transferencia de armamento a Ucrania y por proponer negociaciones de paz con Rusia ante el conflicto. De hecho, una de las propuestas en la época de elecciones, una de las propuestas con la que gana finalmente democráticamente las elecciones es detener el envío de armas desde este país hacia Ucrania. Fico es conocido por detener estas transferencias hacia el país, además por haber propuesto negociaciones de paz con Rusia. Recientemente el político eslovaco condenó el régimen ucraniano por considerarlo no democrático. También ha sido reconocido por haber afirmado que la política de sanciones contra Rusia es perjudicial y que es necesaria su reconstrucción. Y por otro lado, ha declarado en ocasiones anteriores, en varias oportunidades, que Eslovaquia no entregará hombres ucranianos detenidos en su país a las autoridades de Kiev. La presidenta de Eslovaquia, Zuzana Čaputová, pues también denunció que el atentado contra el primer ministro Robert Fico es un ataque contra la democracia de su país. Estoy conmocionada, todos estamos conmocionados por el terrible y despiadado ataque contra el primer ministro Robert Fico. Lo que ha ocurrido es algo de lo que no podemos darnos cuenta porque no podemos comprenderlo. Un ataque físico contra el primer ministro es, en primer lugar, un ataque contra una persona, pero también es un ataque contra la democracia. La retórica del odio que podemos ver en la sociedad conduce a acciones de odio. Por favor, basta ya. Recordamos nuestra pregunta sobre el tema que les exponíamos hace unos instantes: intento de magnicidio al primer ministro de Eslovaquia, Roberto Fico, electo con más del 23% de los votos, aboga por la paz entre Rusia y Ucrania y denuncia que Occidente eleva la tensión del conflicto. Algunos de los temas por los cuales es conocido, porque aún no ha fallecido, bien para su familia y para él, por supuesto. Y nos preguntamos por qué y a quién le convendría un asesinato directo de la autoridad. Le conviene a la Unión Europea y su brazo terrorista, a la OTAN, para que nadie más se oponga a las sanciones contra Rusia. Solo muestran su psicópata mentalidad, pero serán derrotados esos eurofascistas. Así nos responde Cara Macate. Gracias por estar siempre conectado con la señal de Telesur y de Temas del Día. Ya sabe usted que en nuestra multiplataforma les informamos en diversos formatos y durante las 24 horas del día. Es por ello que siempre acá nos despedimos con algunas de las producciones audiovisuales que puede conseguir en la mayoría de estas cuentas. En este caso desde Facebook les mostramos cómo Colombia y Venezuela han reabierto pues el paso vehicular en su cuarto puente fronterizo. ¿Quiénes participaron en la reapertura? ¿Qué beneficios trae para la región? Acá le contamos en este video y por supuesto me despido. Soy Saraí, los encuentro en nuestra edición central 19:30 hora Caracas. Hasta la próxima. Intercambio humano, comercial, cultural, es normal. Lo anormal es la ruptura de relaciones.
Lo anormal es estar distanciado. Lo anormal fue haber estado separados durante 7 años. Eso es contra natura, contra la naturaleza humana. Hay millones de familias colombianas que viven en Venezuela y también hay millones de familias venezolanas que viven en Colombia. Entonces este punto de división no es una línea limítrofe, no es una línea que divida, es un punto de unión.